de Zoom para nutrirles más sobre los temas que vendrían a su examen de anatomía patológica. El día de ahora nos vamos a encontrar con el auxiliar Juan Carlos Ciñani, uno de los auxiliares cracks que ya se está cursando quinto año y que técnicamente les va a dar el tema número 2. Aprovechen al máximo todas las enseñanzas que vayan a recibir por parte de él. Les va a soltar PS, les va a dar lo mejor de él y aprovechen eso al máximo. Tomen en cuenta que su examen va a ser la próxima semana. Vayan estudiando, vayan de la mano del auxiliar. Su auxiliar les va a recomendar que esto va a ser PE o tal vez le vayan a decir con sus diapositivas que síganlo, ¿ya? Bueno, un fuerte abrazo a todos ustedes y pues tápense bien y disfruten de la clase y éxitos. Ánimo. Juan, ¿ya estás ahí? Sí, estoy acá. Gracias por la presentación. Buenas noches, chicos. Soy el auxiliar del grupo A1 de patología. Como dijo bien Elvis, la otra semana es su parcial. Prácticamente esta semana quedamos con el doctor casi más que todo para darle un repaso, ¿no? De lo que se va a avanzar y lo que posiblemente pueda tomar. Sabemos que la guía es un poco complicada de entender a veces. Te habla cosas y luego vuelve a hablar más adelante. Más que todos los auxiliares tratamos de rescatar lo más importante, ¿no? Lo que ustedes van a ver día a día por lo menos, o lo que pueden poner en práctica en el hospital más que todo. La verdad, las prácticas me han servido a mí en quinto año prácticamente para cirugía, algunas cosas, otras cosas para pediatría y así. Pato es una materia, yo creo que complicada de entender más que todo, ¿no? Es algo nuevo, pero saquen el mayor provecho. Mi clase no va a durar mucho, la verdad. Generalmente mis alumnos saben que no me gusta extenderme mucho, pero sí hablar directo. Porque más que todo, generalmente siempre dicen que unos 30, 40 minutos es suficiente, porque generalmente se pierde la concentración. Así que espero que atienda. Cualquier cosa me preguntan, no hay problema. Soy libre a responder sus preguntas. Y me gusta preguntar, así que a mis alumnos les voy a preguntar cualquier cosa, cualquier. ¿Ve mis diapositivas? ¿Alguien me confirma? Sí, Cuidado, sí, sí. se ven ahí. Gracias. Recording in progress. Bien, el día de hoy vamos a la lesión y la muerte celular. La lesión celular es una alteración del equilibrio o la homeostasis celular producida por diversos mecanismos nocivos o dañinos. Tengan en cuenta que cuando hablamos de homeostasis es el mantenimiento tanto en medio interno como en medio externo. Generalmente siempre se dice, o Gaito nos explica de que la enfermedad es una ruptura de la homeostasis, pero la homeostasis siempre va a tratar de mantener todo entre los parámetros normales. Tengan en cuenta que, no sé, una fiebre, un dolor de cabeza, una lesión, un golpe, prácticamente estaríamos rompiendo la homeostasis. ¿Por qué? Porque en sí, si los valores normales o prácticamente la energía que ocupa el cuerpo se ve alterada, generalmente una fiebre, para tratar de bajar la temperatura corporal, el cuerpo gasta energía, gasta líquidos y prácticamente está tratando de volver a su homeostasis, o sea, a su temperatura normal. Ahora, las causas para una lesión celular pueden ser dos, tanto causas internas como causas externas. Las causas externas, en el libro nos indica que hay físicas, químicas y biológicas. Las físicas, tanto traumatismo, las radiaciones, la electricidad. Las químicas, vamos a ver lo que es sustancias corrosivas sobre la piel, tóxicos y venenos. Corrosivas, no sé, ácido, un ejemplo, ¿no? Las biológicas, vamos a ver que son agentes infecciosos, ya sean virus, bacterias o parásitos. Dentro de las causas internas, vamos a ver la hipoxia. ¿Quién me puede decir qué es la hipoxia? A ver, los que llevan con Shaley y los que llevan con otro docente. ¿Qué es Falta hipoxia? de oxígeno. Pérdida de oxígeno. Exactamente. Pérdida de riego sanguíneo es otro, un estrés oxidativo.
trastornos inmunológicos, todo eso son causas internas porque generalmente lo sufre el cuerpo, perdón, internamente. Ahora, vamos a ver la clasificación de las lesiones celulares. Se van a clasificar tanto lesiones reversibles como lesiones irreversibles. Digamos. Las lesiones reversibles prácticamente son lo que, en simples palabras, y como en el libro les dice, la célula va a sufrir una lesión o un estrés, pero si ese estrés no es tan nocivo, vuelve prácticamente a qué? Vuelve a su integridad y a su función. La célula tiene una estructura y tiene función. Ahora, pero si la lesión celular es irreversible, es cuando la célula sufre un estrés que es tan potente que la va a destruir, digamos, y va a ocurrir el daño al tejido. Pero para que ocurra esa lesión o ese daño celular, vamos a ver lo que es el punto sin retorno. ¿Digamos? El punto sin retorno no es nada más que la célula, perdón, no sé si ve mi puntero, es cuando la célula pasa de ser una lesión reversible a una irreversible. Digamos. Generalmente no podemos predecir con exactitud cuándo va a pasar este momento, digamos, porque en simples palabras ocurre en cualquier rato. Digamos. No es nada más que eso lo que es la lesión celular, tanto reversible como irreversible. Eso es lo que el libro creo que le explica en una página un poquito más y nada más. Tengan en cuenta eso. La lesión celular reversible es cuando la célula sí sufre un daño, pero no va a destruirla tanto estructuralmente ni funcionalmente. Pero cuando sufre de la lesión y el daño es un daño prácticamente que la ha destruido, si pierde su estructura, pierde su función, digamos, en simples palabras. Vamos a ver lo que es lesiones reversibles. En el libro nos da un ejemplo prácticamente. La tumefacción celular es causada por la hipoxia, ¿no es? Ahora, prácticamente quiero que ustedes, y les dije a mis alumnos, les di un ejemplo. Cuando ustedes realizan un ejercicio y ustedes no están adecuados físicamente o no se han preparado o prácticamente no realizan ejercicio generalmente, ocurre lo que es el esfuerzo de los pulmones. O sea, generalmente hacen una hiperventilación. Ahora, este tipo de hiperventilación, ¿por qué lo genera? Porque el organismo requiere mayor cantidad de oxígeno y generalmente los que mayor cantidad de oxígeno requieren cuando hay o cuando hacen ejercicio son los músculos. ¿No? Y para evitar que los músculos entren en hipoxia, para evitar que los músculos sufran hipoxia de oxígeno, va a haber un proceso, lo que es llamado la glucólisis. ¿Quién me dice qué es la glucólisis? Mis alumnos yo creo que me van a responder. Degradación de la glucosa. Exactamente. ¿Y qué es la glucosa? Es azúcar. Nada más. El tejido, o sea, perdón, el organismo va a tratar de conseguir todo tipo de energía de donde sea necesario. Va a tratar, va a agarrar los metabolitos, lo primero que agarra siempre es el azúcar. Va a intentar sacar energía de donde sea. Pero cuando Pero cuando el azúcar o la glucosa se acaba, prácticamente, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué me dice? No hay producción de ATP. Exactamente. ¿Y qué es el ATP? Es energía, digamos. ¿No? Y cuando hay una disminución de ATP, o sea, hay una disminución de la energía, el organismo va a tratar, sigue de mantener la oxigenación a los músculos, digamos. Ahora, cuando ustedes vean, o sea, cuando ustedes sientan que le están ardiendo los músculos en palabras vulgares, porque eso tiene un nombre, generalmente es porque disminuyó, perdón, su pH. Y para que eso ocurra, prácticamente tiene que aparecer, ¿qué cosa? ¿Quién me dice?
Ustedes lo conocen como estoy macurcado, digamos, ¿no? O sea, siento un molesto, algo así. Ahí va a interferir lo que es el ácido láctico. Ustedes saben que la célula es la célula prácticamente es formadora de energía, o sea, es aeróbica, digamos. Pero cuando prácticamente ustedes fuerzan a su organismo a tratar de mantener toda esa función, las células se vuelven anaerobias. Y cuando se vuelven anaerobias, para tratar de producir toda la energía, va a ocurrir lo que es, va a producir prácticamente el ácido láctico. Y el ácido láctico, dijimos, ¿qué dijimos que es el ácido láctico? Chicos, he una huyecina por ahí. Elvis, ¿puedes silenciar a Adrián Vargas, por favor? Gracias. Ahora, la producción de de glucólisis va a ser lo que es el aumento, aquí perdón, no, es el aumento de lo que es el ácido láctico. Y el ácido láctico lo que va a producir, les dije, es la disminución del pH. Y la disminución del pH provoca lo que es el estrés. Nada más, ¿entendieron esa parte o quiere que se las vuelva a repetir? ¿La repite, Auxi, por favor? Ya. A ver, les di el ejemplo prácticamente, lo voy a iniciar desde nuevo. Les di el ejemplo de que cuando ustedes realizan un ejercicio, prácticamente hacen que sus pulmones trabajen al máximo para que no ocurra la hipoxia. En el transcurso de todo esto, los pulmones va a tratar con la sangre, va a tratar de llevar todo el oxígeno posible hacia sus músculos, generalmente a los que mayores usan. Durante ese transcurso, generalmente el organismo trata de mantener la formación de ATP para que las células trabajen continuamente. Pero cuando no hay ATP, o sea, cuando no hay energía, va a tratar de sacar de donde sea, ¿no? Y lo primero que toca siempre es la glucólisis, que es la destrucción de la glucosa, y prácticamente va a formar de ahí. Pero una vez que usó toda el azúcar que tiene disponible, la célula va a pasar a ser anaerobia. ¿Qué es anaerobia? ¿Quién me dice? Que no necesita Que no oxígeno. necesita oxígeno. Pero prácticamente ella sí o sí necesita oxígeno, pero prácticamente todo el estrés que está sufriendo la va a pasar a ser anaerobia. Y una vez que la célula pasa a ser anaerobia y la glucólisis se ha acabado, provoca lo que es la acumulación de ácido láctico. En cierta parte del ácido láctico está bien, hasta cierto punto está bien, pero cuando es en exceso, disminuye el pH, y cuando disminuye el pH, prácticamente nos provoca el ardor en los músculos. Nada más, ¿entendieron? Sí. Sí, sí, auxiliar. Ahora, vamos a ver lo que son lesiones irreversibles. Las lesiones irreversibles, ¿qué les dije que era? ¿Quién me responde? Cuando hay un daño tanto estructural y funcional, Exactamente. ¿Y qué ocurre cuando hay un daño estructural y funcional? ¿Qué le puede ocurrir al músculo, al tejido? puede necrosarse, Ya, ese es uno. ¿Qué más? Pierde su función, ¿no? Claramente. A ver, cuando hay un daño irreversible, vamos a tomar en el corazón. Cuando hay un infarto o un infarto agudo de miocardio, generalmente ocurre lo que es la liberación de enzimas intracelulares hacia el suero sanguíneo, a través de la membrana plasmática. En bioquímica ustedes van a ver lo que es el perfil cardíaco.
El perfil cardíaco prácticamente, cuando ustedes lo pidan, cuando su paciente llegue, no sé, con disnea, dolor en el miembro superior izquierdo, o qué más, dificultad para respirar, cansancio, todo eso, ustedes prácticamente tienen que primero sospechar la clínica, digamos, ¿no? Ah, bueno, tiene síntomas que pueden parecerse a varias cosas, pero lo primero que dice, ah, bueno, puede ser que esté sufriendo un infarto. Pero ustedes tienen que saber que cuando la célula está sufriendo un daño, nos dice que va a liberar enzimas, digamos. Pero esas enzimas nosotros no las podemos ver. Por ende, pedimos un perfil cardíaco, digamos. Y en el perfil cardíaco nos va a mostrar ciertas enzimas. La TGO, la LDH, la CK, la troponina T1 y T2. Mediante esas enzimas, ustedes se van a guiar. ¿Por qué? Porque estas enzimas aparecen en cierto periodo. No todas aparecen de golpe. Generalmente cada una de ellas aparece de acuerdo a cómo está sufriendo el daño celular. Hay unas que aparecen generalmente a las primeras 2 a 4 horas, otras que aparecen a las 12 a 24 horas y las otras que aparecen generalmente de 48 a 72 horas después. Y esto nos ayuda prácticamente a ver en qué nivel de daño está la célula, o en este caso el corazón, digamos. Si está sufriendo un preinfarto, o está sufriendo un infarto en este momento, o ya pasó el infarto y está un postinfarto. Nada más. Para eso siempre se les pide un perfil cardíaco. Puede ser un perfil de pico. ¿Qué otros perfiles conocen? Dígame. Un perfil Perfil hepático. hepático, Muy bien. perfil tiroideo. Exacto. Prácticamente los perfiles que van a ver ustedes en bioquímica, porque se les aplica a cada uno, les va a ayudar a completar la sospecha que ustedes tienen, digamos. Pero ustedes prácticamente no van a actuar, digamos, ah, bueno, llegó mi paciente con disnea, dolor en el brazo izquierdo, cansancio, malestar, y van a esperar el laboratorio, no, digamos. Ustedes prácticamente van a actuar y hasta que llegue el laboratorio lo van a complementar. Tengan en cuenta eso. ¿Les quedó claro? Bueno, ok. Sí, sí, Auxi. Ahora, vamos a ver lo que es la muerte celular. La muerte celular puede ser por apoptosis, que es programada, y la necrosis, que no es programada. La apoptosis es la vía preestablecida de la muerte celular y es un mecanismo de autodefensa. ¿Por qué mecanismo de autodefensa? ¿Quién me dice? Mm, Porque usualmente los glóbulos rojos también tienen como una muerte celular programada, ¿no? Porque no podemos estar con glóbulos rojos, los mismos, ¿no? Por siempre, puede ser, no sé. ¿Correcto? Eh, Creo que también en la necrosis, al ser necrosada una célula, también afecta a las que están a su alrededor. En cambio, la apoptosis se evita eso. Exactamente. Las células viejas prácticamente son autodestruidas. Pero en cambio la necrosis prácticamente, ¿qué va a hacer? Va a dañar el tejido vecino. Ahora, vamos a ver las funciones de la apoptosis. Son 4. La apoptosis es importante en el proceso fisiológico y el desarrollo. ¿Quién me dice por qué? Esto es histología prácticamente. Voy a preguntar, a ver. María González, ¿estás ahí? Bueno, no me respondió. Voy a preguntar a mis alumnos, ellos sí ya se deben saber perfectamente, ¿no? A ver, a ver, a ver. Es fisiológico, por ejemplo, con el timo que se atrofia cuando uno ya está un poco más avanzada edad, ¿no? O sea, cuando Exacto. llega a la... Cuando llega a cierta Sí, edad, sí, está bien, sí. correcto. Ese es un buen ejemplo. Ahora, también la apoptosis elimina células obsoletas, como íbamos diciendo. La apoptosis elimina células mutantes. ¿Qué tipo de células mutantes sería?
Alguien que dé un ejemplo. Lo que se le venga. Células cancerígenas. Muy bien, una son las células cancerígenas. ¿Y cuál es el gen encargado de eliminar esas células? ¿Quién se lo sabe? Y esa es pregunta de examen, por si acaso. ¿Cómo dijo auxiliar? ¿Cuál es el gen encargado de eliminar las células mutantes? ¿Las natural killer? La natural killer elimina cualquier organismo extraño, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad prácticamente es cuando hay una, cuando se, ¿cómo te puedo decir? Es el gen P53. Correcto, eso está en histología, igual por si acaso. Es el gen P53. En mi año preguntó eso el doctor. Ahora, la apoptosis protege contra la diseminación de la infección. ¿Por qué será que protege? Aquí sí ya entra la natural killer, todas esas cosas. ¿Quién me dice? Participen, chicos, porque prácticamente estamos una semana a su examen. ¿Cuál fue la pregunta, Auxi? ¿Por qué se dice que protege contra la diseminación de la infección? Contra la diseminación. A ver, tengan en cuenta que Por- cuando... Perdón, ¿seguí? No te interrumpo. ¿A quién le decía que siga? A cualquiera de los dos, hablen. Yo tengo idea de diseminación de la infección que las marcan a las células que han sufrido algún tipo de mutación o han sido infectadas por algún virus. Entonces se realiza el proceso de apoptosis y luego, si no me equivoco, es fagocitada por macrófagos. Eso iba a decir. La fagocitosis. Exactamente. Exactamente. Cuando una célula está infectada, ¿qué va a soltar? Ciertas enzimas, va a venir los glóbulos blancos, las células natural killer y se la van a comer, digamos. Eso, nada más. Y esa fue pregunta de examen práctico del grupo y creo que un 70% no me respondió. Vamos a la siguiente. Necrosis. La necrosis es un conjunto de cambios morfológicos que caracterizan a la muerte celular en un tejido o órgano vivo y se debe a la lesión exógena que se refleja en áreas geográficas de la muerte. Ahora, los tipos de necrosis son necrosis coagulativa, liquefactiva, necrosis grasa, gaseosa, fibrinoide, perdón, ahí puse otra vez grasa, es isquémica. Vamos a ver cada una de ellas. A ver, la necrosis coagulativa es el conjunto de alteraciones de la muerte, perdón, de la célula muerta o moribunda, que puede verse en el microscopio óptico. Se producen tres alteraciones morfológicas: la pinocitosis, la cariorexis y la cariólisis. En la pinocitosis, generalmente el núcleo más pequeño es de intensa coloración basófila, ¿no dice? Mientras que en la cariorexis, el núcleo pinóptico se rompe en muchos más fragmentos pequeños, y estas generalmente se dispersan en el citoplasma. En cambio, la cariólisis, el núcleo generalmente es expulsado de la célula. ¿Entendieron esta parte? ¿Saben cuándo se presentan estas tres alteraciones morfológicas? Pregunta de examen, por si acaso. Ahora, la necrosis liquefactiva, vamos a ver qué es la transformación del tejido a una masa viscosa y líquida, producida por infecciones micóticas o bacterianas. Generalmente hay presencia de pus y es recurrente en el sistema nervioso. Aquí vemos el daño que sufrió el cerebro prácticamente. Un cachito.
¿Me escuchan, perdón? Se fue mi internet un rato. Sí, ya podemos escuchar. Perdón, van a disculpar. Me tuve que conectar de mi teléfono. Ya, sigamos. Ahora sí, la necrosis grasa se refiere a áreas focales de destrucción de grasa. Histológicamente, nos dice, se observan adipocitos necróticos con depósitos de basófilos rodeados de una reacción inflamatoria. ¿Ven estos espacios que hay acá? Eso es debido a la necrosis grasa. Ahora, la necrosis gaseosa generalmente es producida en focos de infección de tuberculosis, o sea, por la tuberculosis, digamos. El término gaseoso deriva del aspecto blanquecino, el aspecto blanquecino que toma el órgano y friable de la zona necrótica. No sé si vieron descripción, bueno, no sé si tocaron órganos con sus auxiliares, así que había uno ahí. El aspecto característico tiene de un granuloma. Ahora, la necrosis fibrinoide se debe a la alteración de los vasos sanguíneos, cuya pared se tiñe intensamente por eosina a causa de la salida y la acumulación de proteínas plasmáticas, ¿no? Suele encontrarse en reacciones inmunitarias en las que participan vasos sanguíneos. A ver, ¿quién me puede decir dónde se ve la alteración aquí? En esta imagen. ¿Sería lo rosado que está alrededor? Creo que Ok. la UCI se fue. No, ya regresé. Es mi internet, van a disculpar. Anda mal. ¿Quién me dijo el rosado? Solo escuché rosado, por si acaso. ¿Me vuelve a repetir, por favor? Dijo que ¿Quién el dijo? rosado que estaba alrededor, ese, supongo que debe ser un endotelio, no sé si es un vaso. Sí, exactamente, más que toda la pared. Está bien. Caigo con mi internet. La necrosis gangrenosa o isquémica se puede aplicar para una extremidad del cuerpo. Cuando se superpone alguna infección bacteriana, se produce una necrosis generalmente licuefactiva por acción de enzimas degradantes de bacterias, que lleva a una gangrena húmeda. Ahora, generalmente cuando hay una necrosis no siempre va a ser por una bacteria o por un virus. Puede haber necrosis también por la obstrucción de una arteria, prácticamente, cuando, perdón, puede haber una obstrucción de una arteria, lo que va a tapar la irrigación hacia el tejido, y este va a sufrir una necrosis. Tengan en cuenta eso. También tengan en cuenta que tienen que saber diferenciar qué es un émbolo, qué es un trombo. Eso creo que mis estudiantes ya les dije. Y creo que eso es todo por hoy. Auxi, en la última también se da por hipotermia. Sí, también, porque generalmente el cuerpo trata de mantener la temperatura corporal y generalmente los miembros afectados son los miembros más alejados, digamos. O sea, sacrifica prácticamente, en simples palabras, los dedos de los pies o de las manos para tratar de mantener la temperatura de los órganos más importantes. Sí, una consulta. Diga. Y así cuando hay una necrosis de la que usted habla ahorita, la gangrenosa, en esos casos se pueden hacer amputaciones, o en qué caso se hacen eso de las amputaciones. Ya, las amputaciones generalmente tienen que tener una evaluación, digamos. Si hay pérdida de la sensibilidad, si el tejido todavía puede recibir irrigación o no, digamos.
tienen que hacer una evaluación previa. No siempre cuando ustedes vean una necrosis o van a decir, ah, bueno, vamos a amputar. No, generalmente se realiza una evaluación. Si tiene sensibilidad el miembro afectado, se puede salvar todavía. Pero si el miembro afectado prácticamente hay, por ejemplo, en pacientes diabéticos que vienen todo, perdón, en palabra vulgar, podridos, digamos, se están decayendo o no sienten nada, generalmente ahí en ese momento sí se realiza una amputación. Pero si viene por una obstrucción o algo y el tejido o el órgano generalmente sigue sintiendo sensibilidad y hacen generalmente la prueba de perfusión sanguínea, o sea, tocan el tejido y ven en cuánto tiempo tarda en volver a su estado normal. Si vuelve en estado normal todavía se puede rescatar, pero si no, generalmente sí se realiza una amputación. Ah, ya, sí, está bien, muchas gracias. Creo que se va a cortar el Zoom, Elvis. Elvis. Sí, bueno, agradecerles a todos jóvenes, espero y lo hayan aprovechado y hayan tenido, bueno, sacado la mayor parte de sus dudas. Desearles éxitos en su próximo examen. El día de mañana, de la misma manera, se va a disertar el tema número 3 con mi persona y pues agradecerle al auxiliar Juan, ¿no?, por darse este tiempo